Aquí veis una imagen muy bonita de cistoscopia de lo que es un tumor urotelial vesical papilar. Como veis, es una especie de coliflor o de frambuesa con un aspecto claramente friable. Y de ahí que sangre con una cierta frecuencia sin dar otro tipo de sintomatología. Hematuria monosintomática como manifestación más frecuente. Más frecuente en varones, exactamente igual que el renal, pero normalmente en una edad un poco más avanzada, muy relacionado con el tabaco, ya hemos dicho otros productos industriales. El 90% son transicionales papilares, aunque hay otros, como por ejemplo los escamosos o los adenocarcinomas. Ambos de peor pronóstico que los transicionales papilares, que insisto, son los más frecuentes. La sintomatología ya hemos hablado de ella, simplemente hematuria monosintomática, y ante esto es ante lo que yo voy a hacer mi batería diagnóstica. Normalmente pruebas de imagen, tanto para el urotelio inferior, la vejiga, como el superior, ecografía, urografía intravenosa, uroTAC, etc. Voy a hacer toma de muestra para citología, que ya sabéis que es tanto más positiva cuanto tanto más indiferenciado y tanto más infiltrante es el tumor. Es decir, citologías positivas, peor pronóstico que citologías negativas. Y normalmente también haré cultivos de orina para descartar infecciones, porque ya sabéis que la hematuria también puede deberse a causas infecciosas. Y esas son las baterías iniciales. Si eso no me lleva a ninguna conclusión, en ese caso es cuando paso al plan B. Le hago una cistoscopia. ¿Que por qué no forma parte de las baterías iniciales? Sencillamente porque es una prueba invasiva, y si se la puedo ahorrar al paciente, pues se la voy a ahorrar. Con la cistoscopia voy a ver claramente mi vejiga, por lo tanto voy a ver si existen estas formaciones papilares, estas coliflores, hablando vulgarmente en la vejiga, o no, o incluso puedo tomar alguna biopsia si fuera necesario. En cuanto al tratamiento, siempre, en todos los casos, lo primero que tengo que hacer es una resección transuretral de vejiga. Exactamente igual, con el mismo instrumental que hablábamos en la próstata, esas famosas pistolas que asocian una sala de resección, pero entramos un poco más adentro y llegamos a la mucosa vesical que vamos recortando a golpe de asa. Esos fragmentos se mandan a analizar y eso va a ser tanto diagnóstico como terapéutico, porque es mi primera aproximación quirúrgica, pero es que además yo necesito mandar eso al anatomopatólogo para poder saber si mi tumor es infiltrante o si es superficial. El 75% de ellos van a ser superficiales, entre el 75 y el 85%, y entre el 25 y el 15% de ellos van a ser directamente infiltrantes. Si es superficial, voy a atender además a lo que me diga el anatomopatólogo en cuanto al grado de diferenciación celular para tomar decisiones a continuación. De manera que si es un G1, recordemos que en el cáncer vesical o en el cáncer urotelial este grado de diferenciación celular va de G1 a G3, G1 es mejor, más diferenciado, G3 es lo peor, más indiferenciado, de manera que si es G1 yo me puedo plantear o no hacer nada más, es decir, con la RTU, con la resección lo considero curado y no tengo que hacer nada más, o puedo hacer una monodosis de quimioterapia intravesical preferentemente con mitomicina C. Cualquiera de esas dos opciones es válida en un superficial G1, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si recidiva un tumor superficial G1? Tanto si le he dado previamente mitomicina C como si no. Pues bien, vuelvo al inicio, resección transuretral, vesical y volveré al árbol decisional. ¿Qué pasa si me dice que es un tumor superficial pero G3? Indiferenciado. Peor pronóstico, evidentemente. Pues entonces lo que tendré que hacer será quimioprofilaxis, pero prolongada en el tiempo, un tratamiento largo. Y esto preferentemente lo haremos con BCG, con instilaciones intravesicales de BCG. ¿Cuál es el problema? Que la BCG se tolera regular y por lo tanto en ancianos o personas con mal estado general no se debe dar. Y en ese caso podemos dar mitomicina C en tratamiento largo. Bien, ¿qué pasa si un tumor superficial G1
después de hacer la quimioprofilaxis. Pues bien, en teoría yo tengo que tratarlo como si fuera un infiltrante y en ese momento tendré que ofrecerle al paciente cirugía radical. Debo decir que en España hoy la mayoría de pacientes sigue prefiriendo volver a hacerse una resección y volver a empezar el proceso, pero en teoría y las guías clínicas dicen que tengo que tratarlo como infiltrante y ofrecerle, por lo tanto, cirugía radical. Y claro, os preguntaréis, ¿y qué pasa si era un G2? Pues no lo sabemos. Como no hemos llegado a ningún acuerdo internacional todavía, pues es poco probable que os pregunten un G2. Parece que lo más adecuado es dar cicloralo de BCG, pero otros muchos autores creen que no, que con dar mitomicina G monodosis es suficiente, así que el G2 directamente lo dejamos en el aire. Bien, ya hemos visto que esto es entre el 75 y el 85%. ¿Qué pasa con ese 10-15% restante? Pues que tras mi primera resección, el anatomopatólogo me va a decir que son infiltrantes. Y en ese caso yo tendré que buscar si es un tumor confinado o si es un tumor diseminado. Si es un tumor órgano confinado, es decir, si no tengo metástasis de ningún tipo, yo voy a ofrecer a ese paciente tratamiento curativo. ¿Cuál es el tratamiento curativo de un cáncer vesical infiltrante localizado, es decir, confinado? La cirugía radical, cistectomía radical. Y cuidado, porque hablamos de cistectomía radical, pero en realidad una cistectomía radical en un varón incluye cistoprostatectomía radical y en una mujer incluye cistectomía, histerectomía más doble anexectomía más resección de la cara anterior de la vagina. Decimos cistectomía radical y punto, pero incluye todo eso y de hecho es una exanteración pelviana anterior, lo que se tiene que hacer. Bien, esto, bueno, no suena del todo mal, quito la vejiga y ya está. ¿Y qué hago con los uréteres? Pues claro, si quito una vejiga me quedo con los uréteres en la mano. ¿Cómo reconstruyo eso? Pues bien, tengo tres opciones de reconstrucción. La primera, vejiga ortotópica o neovejiga, es decir, hago una nueva vejiga en su posición habitual, ahí enchufo los uréteres por un lado y por el otro le enchufo la uretra. Se suele hacer con intestino, hay múltiples técnicas quirúrgicas diferentes, con distintos trozos de intestino, con colon, etcétera, etcétera, pero eso ya no os afecta a vosotros. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta técnica? Las ventajas principales son que evidentemente el paciente sigue orinando por su sitio, por la uretra. Inconvenientes, primero que tengo que descartar que yo no tengo una afectación de la uretra, que como sabéis es también urotelio y que por lo tanto puede estar sincrónicamente afectada o incluso por extensión. Además, necesito que anatómicamente yo pueda reanastomosar ese muñón uretral que me queda a la nueva vejiga. Y por último, es una técnica que a la larga, digamos que necesita una cierta colaboración por parte del paciente, porque en muchos casos estas vejigas, en todos los casos producen moco y eso hay que lavarlo. En muchos casos el paciente tiene que autosondarse para orinar, en otros casos tiene que orinar con prensa abdominal. Por lo tanto, se puede ofrecer a pacientes principalmente con muy buen estado general, evidentemente, con características anatómicas favorables, jóvenes y que en general presenten un nivel sociocultural apto para poder colaborar en cierta medida. Bien, otra opción, la peor de todas las opciones, esta es digamos la mejor, ¿no? La más fisiológica de todas las opciones. La peor de todas las opciones es esos uréteres que yo me he quedado con ellos en la mano, directamente enchufar a la piel, urostomía cutánea. ¿En quién se utiliza esta derivación la peor de todas? ¿Por qué es la peor? Porque eso tiende naturalmente a estenosarse y por lo tanto me obliga a tener cateterizados los uréteres de por vida, con la tasa de infecciones, manipulaciones, pérdida de catéteres, hospitalizaciones, etcétera, que eso conlleva. Por lo tanto, ¿quién va a ser candidato a esta derivación la peor? Pues el peor paciente. Pacientes añosos, pacientes con mal estado general o con un estadio oncológico avanzado, es decir, una esperanza de vida corta. Por último, hay un resultado intermedio entre ambas,
una derivación que además es la más usada, que se llama generalmente ileostomía tipo Bricker. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar una asa desaferenciada, que lo habréis utilizado ese término hasta la saciedad, quizá muchas veces sin saber realmente lo que significa. Pues bien, una asa desaferenciada no es ni más ni menos que corto un trozo de intestino y lo saco. Y el resto del intestino lo empalmo y sigue su curso habitual. Ese cachito que yo he sacado, eso es una asa desaferenciada. Sigue pegada a su meso, pero nada más. El resto se empalma y sigue su curso. Bien, a ese asa desaferenciada yo le enchufo los uréteres por un lado y el otro lado del asa lo enchufo a la piel. El paciente lleva su bolsita y nada más. Es bastante cómodo para el paciente, funcionalmente está muy bien, no se estenosa y por lo tanto no hay que cambiarle catéteres, aunque evidentemente es infinitamente menos fisiológica que una neovejiga. ¿De acuerdo? Esas son las 3 opciones de derivación. Cuidado, porque el cáncer de vejiga es típico que presente las llamadas micrometástasis, es decir, metástasis que no están presentes al diagnóstico o que al menos yo no puedo evidenciarlas con mi estudio de extensión, que no es otro que un TAC abdominopélvico y una gamografía ósea, pero que en cambio ahí están. Y por lo tanto, en torno a entre un 30 y un 50% de pacientes a los que se hace una cirugía radical, a los 2 años de este tratamiento ya presentan metástasis. Y hay que tenerlo en cuenta. Bien, seguimos pues en aquellos pacientes que tenían tumores infiltrantes, pero diseminados. Pues bien, a estos pacientes no tenemos más opciones terapéuticas que ofrecerles quimioterapia paliativa, pero sabiendo que la esperanza de vida a los 5 años de estos pacientes no presenta una supervivencia mayor del 5%. Por lo tanto, bueno, es algo que hay que explicar muy bien a los pacientes que quieran saberlo.